los demás, creo que vamos a hacer esto, fíjense, el semestre pasado tuve problemas y complicaciones cuando se trabajó por equipo. Todos aquellos integrantes coloquen solamente la hoja de presentación en sus entregas y el responsable del equipo entregará el documento completo. Por favor. ¿Sí quedó claro? Sí. Bien, de esa manera pues nos cubrimos todos, ¿no? Ustedes se aseguran de que su jefe de equipo los incluyó en su hoja de presentación y sobre todo que coloquen sus apellidos y sus nombres correctos. Bien. Bueno, les comentaba acerca de esta relación que estuvieron haciendo ustedes ayer y me gustaría, antes de comenzar con el siguiente tema, que es el de muestreo y aforo, conocer su perspectiva o sus ideas con relación a este trabajo de ayer. ¿Qué encontraron ustedes con respecto a esta norma? Por ejemplo, bueno, sí, a ver, ¿quién es el que quiere participar? ¿Y de qué equipo es? ¿Alguien desea participar? Bien, entonces vamos a pedirle a alguien del equipo 1, a Manzanares, Ortiz, Cristian y Iván. Por favor, Cristian, ¿estás aquí? Sí, profe, aquí estoy. Muy bien, dígame. He supuesto que usted como representante del equipo tiene toda la información a la mano. ¿Qué son los elementos más importantes que usted o su equipo descubrió con respecto a estas dos normas? Bueno, sí se trabajó en una actualización de la norma y pues en la parte que más nos enfocamos es que en esta nueva norma sí cuida más la parte de la calidad del agua y cómo asegurar que están entregando una calidad buena a través de esta norma para ser desechada. Entonces, ¿consideras que fue una correcta decisión hacer esos cambios? Sí. ¿Descubrió algo interesante, algo que no vaya o cuadrara con la legislación que usted conoce? No, ¿o cómo? ¿A qué se refiere, profe? Sí, ¿leyeron toda la norma? Sí, la gran parte. Entonces, ¿existen o no inconsistencias con respecto a la ley? ¿No? ¿Todo está bien? ¿Puedo ¿Alguien más? participar, maestro? Sí, ¿alguien de ustedes de qué equipo es, perdón? Soy del equipo 7. Bien, escucho. En la mañana estaba leyendo una noticia del Economista sobre la norma y decía que no va a causar un gran problema en la industria debido a que es un cambio muy radical y no se tomó en cuenta, no hubo un comentario recíproco en el momento de elaborar esta norma. Entonces, muchas industrias pequeñas no tienen como la capacidad monetaria de modificar sus plantas. Entonces, muchas van a terminar cerrando. Eso es lo que yo estaba viendo. Bueno, esa es una perspectiva, ¿no? Sí. De un sector. De hecho, al estar preguntando a las personas que intervinieron, me dijeron que incluso la CFE y Pemex estaban indicando que tampoco ellos estaban muy de acuerdo con respecto a esto. Sin embargo, creo que ese tipo de acciones son también importantes para poder reflexionar al respecto, ¿no? Pero bueno, habría que definir hasta qué punto podríamos enmarcar a esta nueva ley como un elemento central y un elemento que de verdad puede enfrentar lo que se dice, ¿no? En esta norma se dice que se busca alternativas para disminuir la carga del contaminante. Y sí, efectivamente,
Algunas personas hablan acerca de que son muy caros esos tipos de parámetros, pero como cuáles podrían ser muy caros. ¿Ustedes tienen una perspectiva con respecto a eso? Pues me imagino que todos aquellos test que tengan que ver con toxicidad y microensayos que son de los más caros, porque yo recuerdo que en ambas materias nos recordaban que eso era caro y justamente como se va a llevar a cabo una nueva normatividad, supongo que va a ser de lo más caro. Probablemente. Yo llego a pensar que tal vez podría ser en lo de claridad. Ahora cambiaron el valor. Antes era en porcentaje, ahora tendría que ser en longitud de onda. Entonces, pues habría que comprarse un espectrofotómetro. Bueno, de hecho, yo creo que podemos enmarcar diferentes tipos de parámetros, ¿no? Pero uno de los elementos que tenemos que, o más bien poner atención, diría yo, son en algunos elementos que tienen que ver entonces con la justificación de algunos parámetros, ¿no? Si recuerdan ustedes, al inicio de la norma se indican diferentes tipos de justificaciones para involucrar ese tipo de parámetros, independientemente de lo caro que sea. Ahora, uno de los elementos que siempre se indican es de que para el cuidado al ambiente, pues no importa el dinero, ¿no? Sin embargo, ya no siendo tan ambientalista, un negocio es un negocio y se tiene que buscar la manera de que se eche adelante. Muy bien, ok. ¿Alguien del equipo 2? ¿Sí? De hecho, no lo omiten. Ese es uno de los elementos que me gusta, que me interesa mucho que ustedes observen también. Se refieren básicamente, en la norma, creo que, ¿qué apartado es? Creo que, yo lo apunté por aquí. En la nueva norma, en la sección 7.2, habla de una ley. Supongo que es la que se refiere, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Esta Ley Federal sobre Metrología y Normalización, pues está abrogada ya. ¿Se refieres a eso, Alejandro? No, sí, en la sección 7, en el párrafo 7.2, habla que la Secretaría por conducto de la Comisión aprobará los laboratorios y las unidades de verificación en los términos establecidos por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. El punto es que si ustedes buscan, es más, busquen esta ley sobre metrología y normalización allí en internet y pongan más adelante abrogada. Y se van a dar cuenta entonces que esta ley, pues bueno, ya no existe. El punto también es de que, bueno, al no existir esta ley, pues entonces podríamos también enmarcarlo como un elemento que se tiene que aclarar. Si es una nueva ley que va pues sí, a marcar pues su directriz a partir de este año, necesitamos lograr que esté bien redactada, ¿no? ¿Alguien recuerda cuál es esa ley que toma ahora el lugar de esta ley sobre metrología? Recuerdo que lo menciona, de hecho, la nueva norma, ayer la que la estaba leyendo lo mencionaba, pero tampoco recuerdo específicamente cuál, incluso dice que sustituye a esta. Ah, pues qué bien entonces, porque fíjate que yo no logré encontrar esta. De hecho, así como ustedes estuvieron leyendo la sección, esta nueva norma,
Yo también la estuve leyendo en su momento, pero solamente nos hablan acerca de una ley federal sobre metrología y normalización. Y se refiere Sí, a lo que sí. también comentan sus compañeros, ¿no? Que, vamos, ¿quién va a hacer estos parámetros o quién va a enfrentar estos parámetros? Profesor, aquí dice, bueno, en la parte de la norma dice que la Ley Federal sobre Metrología, pero luego dice que el 1 de julio del 2020, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Infraestructura de la Calidad. Ah, qué bien. ¿Es esa? Sí, 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 de hecho sí. Ah, pues qué bien, fíjate, yo me salté esa parte. ¿En qué sección está? Está justo antes de que se expida el nombre de la norma, pasando a todas las consideraciones, las normativas, en la No, página 4. muy bien. Ok. Ah, bueno, pues entonces ya está implicada allí. Yo había pasado por alto las primeras páginas y solamente me había detenido en la sección 7.2, que habla nuevamente de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y efectivamente esta ley en el 2001, creo, fue abrogada y tenemos esa la de infraestructura y de la calidad. Pero bueno, dejando a un lado eso, vean, esta nueva norma que se ha promulgado va a darnos mucho de qué hablar, y sobre todo porque en muchas instancias, si ustedes recordarán, perdón, en el documento que creo que les coloqué un hipervínculo ese día, cuando el hipervínculo de la Semarnat, donde da el comunicado de prensa, y en ese comunicado de prensa indica que por mayoría, entonces quiere decir que no fue por unanimidad. Por lo tanto, entonces, esta norma nos va a dar mucho de qué hablar, y lo que necesitamos nosotros es determinar cuál va a ser nuestra posición. Entendemos bien que un ingeniero ambiental, pues entonces se encarga de enfrentar la problemática ambiental, pero también busca de balancear los procesos económicos de nuestro país para que el desarrollo se lleve a cabo, pero priorizando la protección ambiental. ¿Y qué más? Que a través de la propia normatividad. Bueno, entonces esto va a dar mucho de qué hablar y necesitamos tener un posicionamiento. Y tal vez un posicionamiento es determinar qué tan cierto es aquello que nos están indicando, ¿no? Esas justificaciones que están colocando al principio en algunos parámetros, tenemos que evaluarlos y determinar realmente si esos parámetros son correctos o no. O si sí o sí tienen razón, o si esta norma que se está promulgando tiene algo de injusto. Bueno, yo creo que este tipo de, de comentarios que nosotros podamos indicar con respecto a eso tiene que ser fortalecido, y qué más que al leer y al enfrentar esta situación. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues qué bueno. Fíjate que yo había pensado que esta ley se había abrogado. Perdón, esta nueva ley no la habían indicado como abrogada y la estaban marcando como un elemento que se les había pasado, pero qué bueno que está así. Bueno, ok, entonces, quiero cerrar con esto. Esta ley nos va a dar mucho que hablar. Está ya, como se indica, marcada como un elemento de entrada. Solamente esperamos de que sea ya marcada en el diario oficial de la Federación, y de esta manera pues entonces empecemos a trabajar directamente con eso. Ahora, una de las preguntas que me gustaría mucho poder saber que quedó claro, ¿a quiénes implica esta ley? ¿Qué respondieron ustedes a esa pregunta? Equipo 4, a ver, que no hemos visto participación del equipo 4. Hilario Hernández, ¿estás? Sí, profesor, aquí estoy. Bien, ¿qué respondió su equipo a esa pregunta? Pues permítanme, nada más estoy abriendo mi archivo. Lo que pasa es que ayer estuve un poco enfermo.
Bueno, la ley está, de lo que nosotros escribimos en el resumen, está dirigida a todas aquellas aguas residuales que pueden ser obtenidas por medio de dos, bueno, de dos formas. La primera para cuando son aguas residuales para descargas municipales y la otra son para descargas no municipales. Y eso es para esas son para las, esa norma es para lo que aplican, según lo que está revisado aquí en la norma. Bien, y por ejemplo, las descargas de una planta de tratamiento de aguas residuales aplica. Se supone que sí aplica de lo que viene contenido aquí, porque hay un apartado en el que menciona precisamente el contenido o los valores de contenido del contaminante. Entonces, si hay una descarga de agua residual que se encuentre aledaño a un lugar donde hay personas, se evalúan, se colocan precisamente las mediciones, que pueden ser de tres formas: mensual, trimestral y semestral, y si hay un contaminante mayor a determinado valor de concentración, ya entra en criterio la norma para poder ser evaluado y ver si sí está cumpliendo con los estándares establecidos. Bien, ahora, esta pregunta que te hago tiene que ver, o más bien intento enlazarlo con lo que comentó alguien de sus compañeros, olvidé su nombre, disculpen, no sé si fue alguien del equipo 1 o 2, que no estaban de acuerdo, que habían leído en un diario el desacuerdo de ciertos sectores. Y algunos sectores que están en desacuerdo son básicamente las plantas de tratamientos de aguas residuales o aquellas o aquellos colegios que implican a los responsables de plantas de tratamientos de aguas residuales, que bueno, verán reflejado una inversión más en cuanto a equipo que puede ser muy caro, ¿no? Una, efectivamente, es los ensayos toxicológicos. ¿Alguien sabe de los ensayos toxicológicos cómo se realizan? ¿Alguien ha tenido una idea de cómo se realizan ellos? Yo la verdad no, pero siento que son tardados porque, o sea, está basado en la concentración letal 50. Pues no creo que sea fácil medirlo. Yo estaba viendo en la tabla y al parecer es por tiempo, no por concentración, y eso me llamó a mí mucho la atención, que sea por tiempo y no por concentración. De hecho, uno de los ensayos que están enmarcados son los que maneja el INTA, básicamente. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es, bueno, como ustedes sabrán, es un órgano desconcentrado de la CONAGUA, y ella básicamente es la que establece los procedimientos para ensayos toxicológicos. Si alguien está interesado en ese tipo de asuntos, este libro de ensayos toxicológicos y métodos de evaluación de calidad de agua, editado por Gabriela Castillo, ese se puede encontrar de forma gratuita en internet, y creo que antes la misma, el INEC o la CONAGUA lo tenía colgado en en sus portales, y allí explica cómo se realiza el ensayo toxicológico. No tan solo está implicado los microcrustáceos como los están indicados aquí, olvidé el nombre, pero también podrían ser semillas de lactuca sativa, por ejemplo. Pero bueno, este libro puede ser encontrado fácilmente en internet y es de amplia difusión, sobre todo porque son personas del INTA que trabajaron directamente en este ensayo toxicológico. Y bueno, sí, al estar revisando entonces el procedimiento para esos ensayos toxicológicos, pues bueno, tienen que preparar medios de cultivo, tienen que tener los microcrustáceos o las algas, depende del parámetro a evaluar, determinar entonces la viabilidad de esos microcrustáceos, por ejemplo, o las algas mismas, y determinar entonces ese índice letal medio. Y sí, efectivamente, no es un proceso que cualquier persona lo puede hacer, sobre todo porque se necesita infraestructura, se necesita mucho más que un simple, no sé, un simple laboratorio en donde podemos colocar
diferentes tipos de reactivos y ya está el proceso, ¿no? En este caso, utilizamos agentes biológicos que son susceptibles a morir por un cambio importante en las características del agua, y tenemos que tener entonces, además de ese propio ensayo con la sustancia tóxica o el agua, cualquiera que sea, con cualquier calidad, pues un blanco, ¿no? Así como manejamos diseños experimentales. Tenemos diferentes tipos de corridas y un blanco. Y ese blanco es para poder determinar que efectivamente tenemos esos microcrustáceos con una vialidad correcta y que no se van a morir por, bueno, otras circunstancias diferentes a la calidad del agua. Y para eso, pues entonces no va a haber ni días festivos ni nada, y el laboratorio que tenga ese tipo de ensayos toxicológicos tiene que estar allí cuidando, alimentando y manteniendo esos organismos para que puedan funcionar. Pues bueno, es una situación que sí habrá que poner mucha atención. Creo que los elementos, ya dejando de un lado la legislación que yo pensé que se habían saltado, ya me hicieron una corrección ustedes, sería solamente evaluar la justificación de los parámetros que se incluyen. Yo creo que ese es el punto que nosotros tenemos que enmarcar, y en algún momento que tengamos que enarbolar o enfrentar una discusión al respecto, tenemos que poner atención a eso, ¿no? Creo que nos tenemos que ir simplemente por la justificación de algunos parámetros o elementos que tengamos que desarrollar, ¿no? Esa inclusión de nuevos parámetros. Bien, pues bueno, yo espero que voy a revisar sus documentos de tal manera que podamos conciliar al respecto. Bien, pues bueno, hoy vamos a trabajar con el muestreo y aforo. Este es otro de los puntos que también yo considero que ya cada uno de ustedes los ha manejado en muchas ocasiones. Por lo tanto, entonces, yo creo que aquí tampoco podemos ocupar mucho espacio. Una de las cosas que sí tenemos que enmarcar, y yo creo que tengo que reunirme con la academia para poder determinar qué vamos a hacer de aquí en adelante. Entenderíamos entonces que la nueva norma es la que tenemos que enfrentar. Sin embargo, como toda norma, tiene un periodo para que ésta pueda infiltrarse directamente en cada una de las actividades de desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, entonces, es muy probable que tengamos unos años de gracia para que esta norma pueda entrar directamente. Bueno, pues entonces, no habrá que olvidarlo. Y otra cosa es que también no olviden que tenemos que estar leyendo esa Ley General de Aguas que también está ahí cocinándose y que tenemos que determinar también nuestra posición. Recuerden que uno de los puntos principales del ingeniero ambiental es enfrentar directamente las políticas ambientales y defenderlas, o levantando nuestra mano e indicar qué sucede allí, ¿no? Bueno, el muestreo pues es simplemente la acción de tomar una muestra que sea representativa de un espacio. Y el objetivo es determinar un parámetro, cualquiera que éste sea. Tenemos que recordar que requerimos un volumen que sea fácil de transportar y que llegue con todo el cuidado del mundo al laboratorio, pero que sea lo suficientemente importante para que no nos falte nada en todos los elementos o todos los parámetros que necesitamos enfrentar. Y de allí es que en el muestreo tengamos 5 elementos importantes a realizar. Recuerden, y esto creo que seguramente yo lo han visto en otras materias, el principal error que se genera en una determinación no es la determinación en sí, es el muestreo. Y de allí entonces que necesitamos elaborar un programa de monitoreo, dentro de ella establecer un trabajo en campo para identificar dónde puede ser adecuado el lugar para tomar la muestra. Una vez que se elabora ya y se planifica, se tiene todo a la mano, se hace la recolección y aforo. Una vez que se colecta y se determina el caudal que pasa por cierto espacio, cierto lugar,
transportamos las muestras y hacemos el informe de campo. Bien, claro está que cada uno de estos elementos pues tienen un mundo de información atrás de él. Ahora, el programa de monitoreo entonces tiene que implicar diferentes tipos de puntos. De entrada, una caracterización de las aguas residuales crudas, la localización de los sitios de monitoreo, qué tipos de muestras y frecuencia es la que vamos a emplear, qué necesitamos realizar en el sitio. Por cierto, esos trabajos para la adecuación del sitio y para tomar la muestra ya está implicada en la nueva normatividad. Recuerden que, bueno, no sé, yo creo que tal vez ustedes nunca han hecho una toma de muestra, incluso en las plantas de tratamientos de aguas residuales. Una vez que nosotros, o más bien que se logra enfrentar esa descarga de agua hacia un bien nacional, generalmente la toma de muestra se toma en el sitio, justo en el lugar donde está tocando el área o el cuerpo de agua. Hoy en día, la nueva normatividad está solicitando que se adecue el lugar para la toma de muestra final. ¿Recuerdan cómo se le llama eso? Creo que es una de las últimas preguntas que se les solicitó que evaluaran. ¿Puerto de muestreo? El puerto de muestreo. Entonces, el puerto de muestreo ya es un espacio ya bien diseñado como para que cualquier persona que tenga la necesidad de tomar esa muestra vaya y sin ninguna complicación pueda realizar el muestreo. Pero no siempre sí sucede así, por lo tanto hay que adecuar el sitio, hacer trabajos para la adecuación y lograr entonces que esa muestra sea representativa. De allí después entonces que tengamos que preservar la muestra. Recuerden ustedes que en función de los parámetros, eso lo vieron en físico-química, en función de los parámetros que se vayan a enfrentar, nosotros deberemos o no preservar las muestras en diferentes formas. En algunos casos tenemos que agregar un poco de ácido clorhídrico, en otras ocasiones solamente con el frío es adecuado, o realizar la toma del parámetro en el lugar. Bien, entonces, cada uno de esos elementos son sumamente importantes para este programa al cual nos encontramos. Bueno, ¿qué es el monitoreo? En el monitoreo de un cuerpo de agua están implicados una gran cantidad de elementos. Primero tenemos que determinar cuál es el objeto de estudio, cuáles son los elementos que están implicados directamente en ellos, cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que enfrentar y en función de ello lograr enfrentar la legislación misma y a través de la legislación misma el tipo de muestra que nosotros vamos a enmarcar. Recuerden ustedes que no es tan simple tomar una muestra. Se esperaría que nosotros tomemos en cuenta diferentes muestras en un periodo de tiempo y en una frecuencia determinada. ¿Por qué podemos enmarcar eso? Bueno, hay una infinidad de factores que nos indican entonces que no siempre una muestra simple nos va a poder enmarcar diferentes tipos de variaciones temporales con respecto a la concentración de un parámetro cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué industrias se encuentran aguas arriba? ¿Qué tipo de industrias existen allí? ¿Cuáles son las características de ese flujo? ¿Cuántas descargas después de la industria existen? Y de allí, entonces, se tiene que establecer el número mínimo de muestras. ¿En qué horas? ¿A qué horas? ¿Qué días? ¿En qué periodos? De allí, entonces, que un programa de monitoreo no solamente es decir, ¿sabes qué? Yo voy a muestrear y listo. Incluso, aunque hagamos un buen monitoreo, implicaría que el siguiente año o el siguiente periodo la variación temporal puede cambiar. Si hablamos de industrias y estamos hablando de un río, por ejemplo, o un riachuelo, y estamos hablando de un plan de monitoreo
¿qué variaciones podemos encontrar durante el día, por ejemplo? O durante diferentes estaciones. Pues en época de sequía, los contaminantes se concentran más, ¿no? Ok, ¿sí? Tiene que ver algo también, bueno, hablamos de diferentes tipos de descargas, ¿no? Por ejemplo, si solamente hablamos de la industrial, pero entendemos muy bien que también junto con la industrial vamos a encontrar algunas descargas que sean de tipo domésticas y que vengan de alguna población. Entonces, las características de esas descargas durante el día van a ser idénticas. ¿Creen que sean idénticas? ¿Industrial o doméstica? ¿Puede existir una variación temporal de una descarga industrial? Sí. ¿O durante todo el día vamos a encontrar los mismos parámetros en ciertos niveles? Sí, debe haber variación. Entendí que va a haber una variación. Sí. ¿Por qué razón? Que no se llevan a cabo las mismas actividades a lo largo de todo el día. Ya lo hemos visto, sí, efectivamente. Entonces, la misma industria tiene diferentes tipos de procesos, o diferentes industrias, diferentes tipos de procesos, pero también los procesos no siempre se ocurren en el mismo periodo horario. Muchas industrias, por sus procesos mismos, hacen sus descargas por las noches o en un determinado horario. Y así como hicieron ustedes el ejercicio el jueves pasado, pues también tenemos entonces temporalidades de procesos. Y existen procesos que solamente pueden ocurrir en la mitad del año y en la otra mitad del año un proceso diferente. Por lo tanto, entonces, las características de sus aguas son completamente diferentes. Y de allí la necesidad de que el programa de monitoreo sea robusto. Ahora, ¿se dan cuenta entonces que el programa de monitoreo no solamente podría indicar un espacio temporal de 1 mes, 2 meses, 3 meses? Se esperaría entonces que un programa de monitoreo robusto incluya todo un año, y no solamente un año, sino 2 o 3 años. Y ese tipo de monitoreo o ese tipo de programa de monitoreo permitirá entonces enfrentar los estadísticos y la legislación misma en función al lugar donde se tomó el muestreo, claro está, y de esa forma, solamente de esa forma, poder determinar cuántas muestras y cuántos tipos de muestras vamos a tomar. Ahora, cuando hablamos de tipos de muestras, nos referimos básicamente a muestras simples y compuestas. ¿Sí queda claro para ustedes qué es una muestra simple y qué es una muestra compuesta? Perfecto. Bueno, entonces, siendo así, podemos entonces ya poder discernir qué tipo de muestras podemos enfrentar y con qué frecuencia. Ahora entonces, no sé si lo tengo acá, más adelante. Bueno, en muchas ocasiones, cuando se realiza ya una selección del sitio de monitoreo, siempre está determinado por lo siguiente. De entrada, debe haber una seguridad para el muestrador. Si no existe la seguridad para ello, a través entonces de la selección del sitio, ¿qué quiere decir? Que nosotros de entrada tenemos que visitar antes que hacer el muestreo. Hacemos una visita preliminar, verificamos o solicitamos diferentes tipos de fotografías. Hoy tenemos muchas herramientas de internet con las cuales podemos hacernos de fotografías y de tener una idea del lugar. Y a través de ella podemos decidir qué hacer. El sitio entonces es fácil de llegar, es seguro, no se me va a morir a un muestrador, por ejemplo. Y siendo así, definir entonces que el sitio que yo voy a escoger, a elegir, sea representativo de una condición general. Ahora, no en todos lados voy a ocupar o voy a hacer el muestreo. Si yo tengo entonces un pequeño riachuelo o un río que tenga unos 5 metros o menos,
definitivamente, ¿dónde yo, perdón, dónde yo debo hacer la muestra? ¿A la orilla para evitar que me moje? ¿Al centro? La respuesta es en donde exista una adecuada acción de mezcla. Pero sobre todo, si es en un río, por ejemplo, que más adelante vamos a ver ese tipo de procesos, necesitamos determinar que no exista una contaminación de los elementos que se encuentran allí, ¿no? Generalmente en las orillas, cuando nosotros caminamos sobre ella, levantamos entonces el fango o el lodo y podemos contaminar la muestra. De allí entonces que la selección del sitio de muestreo es también un elemento sumamente importante. Aquí es lo que les comentaba. Estos son los conceptos de una muestra simple, una muestra compuesta y muestras integradas. Las muestras simples, bueno, ya hemos dicho, son las que se toman en un solo momento y toman la fotografía del componente, es la composición del agua en ese instante. Si nosotros tenemos varias muestras simples en un mismo lugar y que son proporcionales al caudal medido, recuerden ustedes que nosotros hicimos también un pequeño ejercicio en donde ponderamos la concentración o la carga de un componente, ¿de acuerdo?, en función del caudal. Ahora, en función del caudal también se toman muestras colectadas para poder determinar entonces una muestra compuesta. Esto lo vamos a retomar en la normatividad. Si recuerdan ustedes, incluso en la normatividad nueva, se manejan entonces unas fórmulas para poder determinar la muestra compuesta. Y esto es un ejercicio que también vamos a hacer nosotros. Entonces, en función del caudal que va surgiendo a través del tiempo, es el volumen de muestra que vamos a colectar. Si tenemos entonces, durante el día, un caudal importante, ¿de acuerdo? Me refiero básicamente a un caudal por cada 24 horas. Y si nosotros establecemos una relación de horas en función al intervalo de horas como tal, quiero decir, podría entonces yo tomar muestras simples cada 3 horas. Y tendría entonces diferentes tipos de muestras en esas 3 horas. Tendría a las 3 horas, a las 6, a las 9, a las 12, a las 16, 15 y así sucesivamente, hasta las 24 horas. Entonces, esos intervalos de tiempo son los intervalos de tiempo en que cruzará un caudal diferente y tendremos entonces un volumen diferente a colectar. A eso se refiere. Bueno, entonces, las muestras integradas tienen que ver básicamente también con eso, ¿no? Se colectan muestras individuales en diferentes sitios de muestreo y que son proporcionales también a un caudal. Finalmente se mezclan. Eso, estas son las que más comúnmente empleamos, esas son básicamente para ríos. Más adelante lo veremos. Bueno, esta habrá que referenciarla a la nueva norma. Dejen ver si tenemos la norma aquí. ¿Alguien tiene la norma a la mano? ¿La nueva? Creo que yo lo tengo aquí. Creo que en esta nueva norma tenemos también este mismo cuadro en el cual se muestran los tipos de muestras que vamos a emplear. Bueno, aquí está la forma de identificar. Acá está la fórmula de la muestra simple, que básicamente la muestra compuesta en función de una muestra simple, que la vamos a ocupar. Y también entonces están indicando el número de muestras simples. Y me parece que es la misma, ¿no? Fíjese que no lo he revisado. 4 hasta 8, 8 hasta 12 y 12, 18 y 24. No me deja moverme ahora. 2, 4, 4 y 6. Bien, esto no hay ningún tipo de cambios. Entonces,
nos referimos a esto. ¿Se acuerdan que les dije entonces que en función de las horas en que opere el generador de la descarga, bueno, en este caso vamos a pensar en una petar, ¿no? Si esta petar solamente trabaja 4 horas, pues entonces tenemos que tomar un mínimo de muestras simples de 2. Si tenemos entonces petars que están trabajando de 18 a 24 horas, tenemos que tomar al mínimo 6 muestras simples. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer nuestra tabla desde las 0 horas hasta las 24 horas y tenemos que marcar 6 elementos que van a estar implicados directamente en nuestro programa de muestreo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Ahora, eso también es un elemento que ya ustedes han visto, lo quiero creer. ¿Es así? ¿Sí saben qué es una cadena de custodia? Sí. Perfecto. Bueno, entonces es simplemente una serie de documentos en los cuales aseguramos que el muestreo se realizó de manera correcta, un responsable va a firmar, se realiza entonces la siguiente relación, o más bien se entrega la muestra con una serie de documentos a la persona que va a transportar la muestra, firma esta persona las condiciones con las cuales toma la muestra y después firma también el laboratorio en el momento en que la recibe. De esa forma se determinan quiénes son los responsables, quiénes manipularon la muestra desde el muestreo inicial hasta su análisis y eliminación final. Entonces, esa es la cadena de custodia. En algún momento, comentando con algunos colegas, ustedes bien saben que todo este proceso que hemos estado comentando, pues no es barato, ¿no? Ahora, si nos regresamos básicamente a realizar todo lo que hemos enmarcado, y me refiero al programa de monitoreo, ¿de acuerdo? Entonces, implica dinero, preparar todo, realizar, creo que más adelante les voy a mostrar una serie de formatos en los cuales se establecen y se hace un checklist de todo lo que vamos a necesitar en ese programa de monitoreo. Se localiza el sitio, se determina entonces lo que se va a llevar. El punto que cuando estaba platicando con estos colegas, me comentaron que bueno, creo que fue como perito este colega, a poder evaluar cómo se levantaba un muestreo en campo con personal de Pemex. Y Pemex, bueno, contrató a una empresa que iba a hacer el monitoreo. Así que pues llegó el responsable de Pemex, llegó el perito que da fe que estén realizando de manera correcta el monitoreo, porque creo que era un asunto legal de contaminación en un lugar. Y pues bueno, no se ponían de acuerdo las partes, así que decidieron hacer el muestreo. Ahora pues entonces llegó gente de Pemex al lugar, llegó el perito del Ministerio Público, que fue el colega que les comento, llegó la empresa, tomaron la muestra y ¿qué creen? Se les había olvidado el hielo. Ahora, ¿se imaginan entonces la situación del responsable de la empresa que iba a hacer el muestreo? Pues entonces simplemente se decidió que ese muestreo no era funcional, ya que no tenían hielo para poder preservar la muestra. ¿Se imaginan el dinero que se perdió allí? Vamos, no me hubiera gustado estar en los zapatos de este personaje, ¿no? O de esas personas que estuvieron allí. Por lo tanto, la selección del sitio de muestreo y todos los elementos que hemos marcado aquí son sumamente importantes y no podemos perder de vista ningún elemento. Y por más que corrieron, ahora imagínense, en un lugar apartado y que no lleven algo para preservarlo, fue una catástrofe realmente. Y bueno, los alegatos pues tenían que resolverse enseguida y no pudo hacerse así. Entonces, si se dan cuenta, esos elementos que pueden ser tan simples desbaratan una serie de elementos que nos pueden costar el empleo. Bien, dentro de estos procesos pues está el etiquetado de la muestra. No podemos permitirnos que nuestras muestras se puedan perder o se puedan simplemente confundir.
De allí entonces que el etiquetado son como lo que están mostrándose aquí, una forma de identificar un código, el cual tiene que estar referenciado a las listas o al checklist que nosotros vamos a enmarcar, la fecha y lugar donde se tomó la muestra, la persona que hizo el muestreo, su nombre y firma, e indicando cuáles son los análisis que van a ser empleados o para qué sería empleado este tipo de muestra. Y las observaciones, ¿no? En ese caso, algunos elementos que estaban implicados directamente en la forma como se hizo el muestreo. Bien, entonces, la bitácora consta también de lo siguiente: es el objeto de la toma de muestra, nuevamente indicando la localización del punto de muestreo, tipos de muestra, de qué proceso va a proceder el tipo de muestra. Me refiero básicamente si nosotros hemos evaluado y determinado que estamos justo en la entrada de un efluente de una petar o de una industria, indicando el número de metros, todo eso tenemos que enmarcarlo. Ahora, recuerden ustedes que uno de los elementos también complicados en la toma de muestra es evaluar el caudal de agua que está corriendo por ese lugar y de esa forma determinar entonces el volumen de la muestra en función entonces de un caudal. Fecha, nombre, firma de la persona que hizo el muestreo, observaciones y la memoria de cálculo, los cálculos que se van a colocar en el lugar. Bueno, pues son muchos elementos, así que una persona que establece un programa de muestreo tiene que ser una persona muy experimentada en cualquier tipo de asuntos, sobre todo de ese tipo. Entonces, el hecho de que, no sé cómo les ha ido a ustedes en sus laboratorios, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando estaba en sus zapatos, a la persona menos hábil le decimos, no, pues tú ve a tomar la muestra. Y nosotros hacemos los análisis, ¿no? Ahora, ¿se dan cuenta cuán importante es el muestreo? Bueno, si es un aspecto meramente académico en el cual se daba como elemento importante la determinación, hoy nos damos cuenta entonces que el muestreo es uno de los elementos y pasos importantísimos para poder determinar entonces que nuestra muestra es la correcta. Bueno, entonces, una vez que llega la muestra a nuestro laboratorio, esta persona que va a recibir la muestra tiene que verificar muy bien el estado, su etiquetado, verificar que esté básicamente en la temperatura a la cual se espera que se transporte y compara con el registro de la cadena de custodia. Ya en el laboratorio se le da un número de identificación en función a una bitácora que se maneja a la entrada y la muestra se coloca en el refrigerador hasta ser analizada. Allí, entonces, da como casi por finalizado el concepto de cadena de custodia. Ahora, otro de los elementos que están implicados directamente en esta presentación es el aforo. Sí, efectivamente, la medición del caudal, ¿no? El gasto o el flujo. Sin embargo, en nuestra jerga siempre hablamos del aforo, pero se refiere entonces a la actividad de medir el caudal de una descarga. Entonces es el volumen de agua, en este caso pensamos en el agua residual, que pasa por un punto en un periodo de tiempo determinado. Y de allí entonces, pues que tenemos diferentes tipos de métodos, y esos métodos yo estoy segurísimo que también ustedes ya los han evaluado, ¿de acuerdo? Tiene que ver, está influenciado por el costo, el tipo de conducto, qué tan accesible está, la carga hidráulica disponible, el tipo y características del agua residual. Mediciones de caudales. Pues bueno, nosotros tenemos diferentes métodos y aparatos para medición de flujo en caudales. Podemos pensar en esta de sección velocidad, los vertedores, la sección pendiente, el método volumétrico, medición de niveles en tanques, que es el método directo, o medidores de flujo como instrumental. Entonces, cada uno de estos elementos son a los cuales vamos a referirnos someramente, porque, bueno, entiendo muy bien que también cada uno de ustedes ha enfrentado este tipo de
de aspectos, ¿no? Entonces, son simplemente aparatos de medición para medir el flujo. Hablamos de secciones, hablamos de velocidades y así sucesivamente. Bien. Esta es la sección pendiente. Generalmente hablamos de canales, ¿de acuerdo? Tenemos una pendiente que es una pendiente que podemos llamarla que es adecuada. Existe un fluido en esa pendiente. Por lo tanto, entonces, hablamos de tubos o canales. Hablamos también de, generalmente en agua potable, por ejemplo, ¿no? No todos estos elementos van a ser enmarcados para agua residual, pueden ser usados para diferentes tipos de cosas, ¿de acuerdo? En este caso, como les había comentado, es un canal o es un tubo en el cual se conoce de manera muy precisa la pendiente. Se determina entonces la velocidad del agua en forma analítica, tal como lo está indicado aquí, y se establece entonces en su forma de geometría los diferentes elementos que están implicados en este caso, ¿no? Para poder determinar el radio hidráulico y de esta forma determinar ciertos elementos que pueden ser útiles. Dejen ver si tenemos algún otro elemento acá. Creo que no. Bueno, si nosotros trabajamos básicamente con un tubo, ¿de acuerdo? Y como este que está enmarcado aquí, podemos pensar que este tubo podría, si lo cortamos a la mitad, podría también fungir como un tipo de canal. Es como si pensáramos en un corte de un tubo. Por lo tanto, entonces, este tipo de procesos para poder determinar la medición del caudal puede ser utilizado de manera correcta para poder entonces identificar el caudal que lleva un canal mismo o un tubo. Bien, entonces nosotros podemos pensar o imaginar los perfiles de velocidad que van a estar implicados en este tipo de tubos o de este tipo de canales. De esta forma, entonces, a través de este perfil de velocidades en un tubo, podríamos imaginar el comportamiento y el perfil que tiene que llevar aquí. Es un perfil tipo bala, si quieren verlo así. Entonces, la velocidad máxima tendría que ir en el centro del tubo, ya que las paredes de este tubo, pues entonces van a impedir esa velocidad. De esta forma, establecemos una velocidad máxima en el centro del tubo. Y el promedio de velocidades, entonces, estarán implicando estos perfiles. Bien. Claro está que cuando hablamos de velocidades y perfiles de velocidades, pues entonces vamos a involucrar diferentes tipos de aspectos, ¿no? Existen, de acuerdo a lo que hemos visto aquí, algunos elementos que nos permitirán determinar coeficientes en función a los materiales que está construido el tubo o el canal mismo. Cuando hablamos de sección velocidad, pues bueno, nuevamente hablamos de canales simplemente. Y este yo creo que sí lo vieron ustedes en algunas otras materias. Recuerden ustedes que cuando tratamos de identificar el caudal que va por un canal, utilizamos entonces un flotador que puede ser una pelota o en este caso, generalmente pues en el área se utiliza una naranja o un limón, la cual permitirá entonces ahogarse a una cierta cantidad, a un cierto volumen, a una cierta proporción y poder entonces tomar la velocidad de esos perfiles de velocidad que ya comentamos. De esta forma y en función a esa velocidad promedio de la corriente que un observador en el punto A hasta el punto B enmarcará en metros por segundo, podría determinar entonces un caudal en función a un área mojada. Bien, entonces la velocidad se mide tomando el tiempo que tarda un flotador en recorrer una distancia establecida. Esta creo que es muy común que se realice en sus prácticas de laboratorio. Bueno, cuando hay tirantes elevados, aquí se utilizan factores de ajuste para poder entonces
lograr determinar esa distribución de velocidades. Claro está que en función a ello vamos a encontrar diferentes tipos de factores de ajuste. Pero bueno, no vamos a colocar muchos elementos en este caso. Cuando hablamos de los métodos directos, en este caso vamos a tratar de determinar el tiempo en que se acumula un volumen conocido del agua residual. Podemos pensar en tanques, en donde el volumen del agua se obtiene multiplicando el área del tanque o recipiente por la diferencia de alturas previamente fijadas. En términos simples, ese es el más común. Solamente vamos a determinar el volumen entre el tiempo de llenado. Generalmente son los elementos más usuales que hemos nosotros enfrentado y que con una simple cubeta, con un cierto volumen y con un cronómetro en la mano, podemos determinar el caudal. Bien, quiero detenerme aquí un momento. ¿Estos elementos ya los han visto o solamente son ideas mías que me han indicado? Si es así, ¿se han visto estos procedimientos? Sí, profesor. Ok, bueno, entonces, esos son los métodos, muchas gracias, a los cuales vamos a replantear. Ahora, profesor. Sí. Bueno, de métodos directos también, otra forma de calcular el caudal sería multiplicar el área por la velocidad, ¿verdad? ¿Área por velocidad? Sí. Creo que es básicamente lo que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caudal, un volumen y un tiempo. ¿El área cómo la podemos calcular también? Con la sección transversal de la tubería. Entonces, si nosotros podemos... Esto lo que me acaba de decir usted, también son elementos que vamos a hacer cuando tengamos que hacer un dimensionamiento. Entonces, si tenemos un caudal que es básicamente el volumen sobre el tiempo y después nosotros podemos lograr que algunos elementos como caudal o volumen puedan estar inmersos en un área, también es un elemento que vamos a emplear más adelante, ¿sí? Como lo estamos marcando acá. Bien, entonces, aunque tengamos diferentes tipos de procedimientos, no perdamos de vista que podemos jugar con los parámetros y esos parámetros nos van a llevar entonces a un resultado al cual nosotros esperamos de manera concreta. Bien, ahora, quiero llegar entonces a este concepto y bueno, el punto es que ya tenemos hasta las 5:30 si no mal recuerdo. Sí, ¿no? 5:30, sí. Bueno, los vertedores. ¿Qué son los vertedores? ¿Alguien sabe de ellos? Bueno, yo los conozco como los triangulitos que están, bueno, tienen varias formas, pero los triangulitos por donde corre el agua en las pétar. Ok, sí. Son los más usados porque son muy baratos, son instalados fácilmente y simplemente por la medición de altura podemos determinar entonces el volumen que está corriendo, pero pueden existir muchos. De hecho, tienen diferentes formas. Son algunos rectangulares, otros son triangulares, otros son de tipo sutro, circular o de orificios o parabólicos. Pero todos ellos tienen la misma función, determinar entonces el caudal con el cual nosotros vamos a determinarlo. Y este, por ejemplo, es un ejemplo. Espero que pueda quedar claro. Esa es una sección transversal. Si quieren verlo así, vemos simplemente que el total del caudal, el volumen total, la altura total de este canal es, por ejemplo, desde este punto, desde este triángulo hasta la base, ¿de acuerdo? Y en la salida se le coloca un vertedor rectangular, en donde el agua solamente va a salir por esta sección rectangular, en su sección transversal. Si nosotros lo vemos de una vista lateral, eliminando esta sección, podemos observar entonces los cambios que pueden existir en cuanto a la elevación, ¿de acuerdo? Entonces, este vertedor rectangular con contracciones laterales son las que nos permitirán entonces determinar el caudal que está generándose o que va cruzando
por este canal, ¿ok? Y así como vimos las fórmulas para poder enviarlas, con el simple hecho de medir el nivel justo en la sección transversal, podemos determinar entonces el caudal que va en el lugar. Y bueno, estos tipos de vertedores también nos permitirán entonces determinar cómo está funcional. Así como lo vimos aquí, podemos pensar en un vertedor triangular. Y ese vertedor triangular es aquel que simplemente se manifiesta aquí. Entonces, y en función de esa altura, podemos determinar mediante diferentes tipos de elementos, ¿de acuerdo?, que están implicados en alturas, en longitudes, el caudal que puede estar cruzando por ese canal. Y aquí tenemos el trapezoidal, tenemos el circular y el vertedor sutro, el cual también vamos a revisar en algún momento. Uno de los más usados en las plantas de tratamientos de aguas residuales son los medidores Parshall. En este caso, vamos a ver más adelante unas figuras que nos muestran entonces las diferencias en cuanto a fondos, en cuanto a su garganta, que es la que básicamente permite una serie de secciones, una sección en donde tengamos un flujo, digamos, con pocos niveles de mezclado y otros con muchos niveles de mezclado. ¿De acuerdo? Tiene que ver entonces con el Reynolds. Entonces, es una sección en donde converge todas las líneas de flujo, una garganta y una sección que en lugar de converger lo diverge. Y en el fondo también existen cambios en dos secciones que permitirán entonces una medida del flujo a través de la altura en el canal. Ahora, el medidor Parshall no solamente sirve para medir caudal. En muchas plantas de tratamientos de aguas residuales, justo en la garganta, en el momento en que existe una mezcla muy, muy importante, allí se colocan diferentes tipos de, bueno, si queremos verlo así, elementos que son necesarios mezclar en el agua residual. Con algunas excepciones, no es algo muy común, pero en algunas ocasiones se pueden colocar algunos elementos para disminuir el pH o tal vez para poder lograr una mezcla de un coagulante, pero no es muy común, recuerden esto, ¿eh? Si bien vamos a hablar acerca de coagulantes en plantas de tratamientos de aguas residuales, no es común que lo coloquemos. Por lo tanto, en sus proyectos, por favor, todos aquellos que van con PETARS, no es común que se coloquen coagulantes en el agua residual, aunque existen procesos muy especiales que sí lo llevan, pero en general no se colocan coagulantes y floculantes en aguas residuales. Es posible que sí exista, pero no es algo común. Generalmente esos procesos físico-químicos se llevan a cabo en plantas potabilizadoras. ¿Ok? Entonces, yo sé que muchos de ustedes van a estar leyendo muchas cosas y es muy probable que encuentren algún proceso en plantas de tratamientos de aguas residuales en donde se use algún coagulante, pero no es un proceso muy común. Este es el medidor Parshall. Y aquí, vean, la sección en donde se busca converger las corrientes. Existe una sección de garganta y justo en ese momento existe una divergencia, se ensancha otra vez. Y a través de estos cambios dependientes en acá hay unas regletas, vean. Esas regletas permiten entonces determinar el caudal que va cruzando por esta sección. En estas secciones, en esa sección de divergencia, existe un Reynolds muy elevado y permitirá entonces, bueno, aquí véanlo acá abajo, nuevamente es el mismo sistema donde diverge el flujo, después converge y después diverge,
y en la entrada, en la garganta, es donde existen los reinos altos, donde existen entonces elementos para poder lograr establecer un mezclado muy importante. Y justo en estas secciones, en donde se mide el nivel. Y en función de ese nivel se determina el caudal que está cruzando por esa corriente. ¿Dónde vamos a encontrar esos canales partial? Generalmente al final de un proceso, dentro de la planta de tratamiento de agua residual, ¿no? Entonces posiblemente tenemos una corriente en la cual ya vamos a tratar de determinar el caudal final de nuestra corriente. Se determinan si, por ejemplo, ya es el proceso último en donde podremos colocar algún agente, cualquiera que sea, se puede utilizar para hacer una mezcla aquí. Iba a decir cloro, pero generalmente el cloro no se coloca aquí, se coloca en otros lugares específicos de la petarra. Bueno, entonces, si bien existen diferentes tipos de canales partial para poder, o más bien, sí, procesos y tamaños para medir el gasto y profundidad, generalmente todos los canales tienen un comportamiento similar y de allí que se representan mediante una ecuación como esta. Generalmente, pues bueno, nosotros no nos enfrentamos directamente a la construcción de canales partial. Si bien ya se dieron cuenta que tienen una característica muy, muy especial, generalmente estos canales, cuando ustedes van a una planta de tratamiento de agua residual, se dan cuenta que no están construidos completamente de concreto. Muchos son de fibra de vidrio y que están embebidos en el concreto como tal. Y se compran, no se construyen, entonces se compran directamente así y se embeben en el concreto, de tal manera que se tengan las dimensiones y el correcto funcionamiento del canal en el fin de un proceso. Y bueno, existen matemáticamente diferentes tipos de ecuaciones que nos permitirán entonces determinar que a través de ella se puede determinar el caudal generado. Y uno de los elementos que están implicados para esto es la profundidad del agua, como les había comentado. Generalmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales, pues no hay una persona que esté asomándose cada rato y midiendo la altura en el canal partial. Generalmente existen medidores ultrasónicos que envían hacia el PLC directamente la información y de esta forma se establece el caudal que está generándose. Bien, entonces nuevamente este es el mismo, es el canal partial, la dirección del flujo, los parámetros que están implicados en la construcción del canal como tal. Nuevamente aquí está la cresta, existen los elementos de mezclado rápido, los elementos que convergen, los elementos que divergen, el cambio en la base, en el fondo, si quieren verlo así, para lograr entonces esos elementos que están implicados aquí. Bueno, vamos a llegar casi al final de esto. Nuevamente, entendemos muy bien que existen diferentes tipos de parámetros, como les comenté hace un momento, que no pueden, bueno, o no deben hacer su cuantificación en el laboratorio. Generalmente se tienen que realizar directamente en campo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, van a variar y es lógico que varíen con el tiempo. No se pueden preservar, por ejemplo, la concentración de oxígeno en el agua. El pH también puede existir un cambio, la temperatura misma. Por lógica, esos parámetros son imposibles de que se monitoreen en el laboratorio, tienen que monitorearse en el campo. Aquí hay uno de los elementos también que vamos a ver, yo espero que sí nos dé tiempo para ver el oxígeno disuelto. Ustedes recordarán que en fisicoquímica existen unas tablas en donde se determina que el oxígeno está en función de diferentes tipos de parámetros. ¿Alguien recuerda qué parámetros están implicados en la determinación de oxígeno en campo, en el agua? La temperatura. ¿Y cuál más?
turbidez, No. la presión. La presión atmosférica, exactamente. Entonces, la presión atmosférica y la temperatura son los elementos que están en tablas en sus apuntes de físico-química para poder determinar entonces el oxígeno disuelto que puede físicamente estar presente bajo esas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces tendremos tasas de oxígeno disuelto en agua muy diferente a nivel del mar a una altura considerable como es de la Ciudad de México. Bien, entonces tendremos una concentración máxima de oxígeno en el agua en función a esas condiciones. Bien, habíamos comentado también la preservación de las muestras, ¿no? Entendemos que pueden existir cambios químicos y biológicos después de que se hace el muestreo. Por lo tanto, si no existe un preservador, los resultados se pueden alterar. De aquí entonces que se utilicen algunos tipos de reactivos para que esta muestra sea preservada o alguna otra técnica como la refrigeración, ¿no? Como les había comentado también. Eso también son elementos sumamente importantes para el enmarcar directamente nuestro proceso. La próxima semana yo hice en algún momento trabajar con unos, ¿cómo se llama? Con unos videos que hablaban sobre la forma como se establece el monitoreo en campo. Y este monitoreo en campo, bueno, yo creo que también ya ustedes lo han visualizado en muchas ocasiones, que me gustaría mucho que pudiesen recordarlo a través de un video. Por ejemplo, cómo hacer ese monitoreo o esa determinación de caudal en una corriente de agua, de tal manera que esto pueda ser un elemento recordador, si queremos verlo así, para poder establecer este monitoreo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, a partir de estas clases ya, vamos a dejar algunos tipos de videos para que ustedes puedan nuevamente retomar esos puntos y de esta forma recordar cómo hacer un monitoreo, por ejemplo, en un río o en una laguna, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Todo está bien? Profesor, yo tengo una duda, pero no es ahorita del tema, sino es de lo del avance el primer avance del proyecto, creo. Ajá. Estaba checando con mis compañeros de lo de la fecha de entrega y creo que en donde viene como más detallado el programa, sí. Parece ser que dice 30 de septiembre, creo, pero había otra tabla que decía que la primera entrega es el 7 de septiembre, entonces estoy confundida. Estoy en mi titulado, permítanme, dejen regresar al canal. En el canal tenemos, en la sección de archivos, tenemos nuestro calendario. Estoy tratando de que abra. Les dije que tengo problemas con mi internet, ¿verdad? No sé qué pasa con... No quiere abrir. Bueno, dejen revisar esto. No entiendo por qué no me permite el abrir. Pero nos vamos a enfocar directamente al programa que subimos aquí en archivos. Y aquí nos vamos a trabajar. Ajá, sí, de hecho ya lo abrí y es que, o sea, sí viene como la tabla completa donde le digo que viene como especificado los días y ahí menciona creo que el 30 de septiembre. Ajá, 30 de septiembre porque dice presentación de avance de proyectos, pero más abajo viene una tabla con más colores, como azul, naranja y morado, y ahí dice que es el 7 y 9 de septiembre. Deja revisar, ¿no? Y les aviso enseguida. Porque también tengo que checarlo con el otro grupo de la mañana para que todos vayamos de la mano a esto. Bueno, pues esta cosa no me dejó.
Bueno, voy a revisar y lo hacemos de esta forma. Sí, profesor, gracias. Bien, quiero llegar a un elemento que había pasado por alto. Bueno, creo que este elemento también son puntos que me gustaría que lo revisaran. Es básicamente lo mismo que hemos estado enmarcando. Sin embargo, creo que existía un punto diferente al que habíamos establecido. Nos quedan unos 10 minutos. Aquí lo que me interesa mucho es que podamos establecer y enmarcar este tipo de fórmula. Vean, en este caso es la fórmula que vienen en las normas, en ambas normas. Claro está que estamos marcando la 96. Sin embargo, como se dieron cuenta, en la norma nueva también está implicada la misma fórmula para determinar el volumen de la muestra compuesta. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que está indicado aquí. Por ejemplo, vean, en este caso nos indican que se trata de un programa de monitoreo, ¿de acuerdo? Y en ese programa de monitoreo se va a tomar una alícuota cada 30 minutos durante 2 horas. Y aquí colocó la relación entre las 8 y las 10 horas. Nosotros durante ese periodo necesitamos emplear 15 litros de la muestra compuesta. Y en cada intervalo horario existe una corriente con diferente caudal. A las 8 de la mañana está un caudal de 1.6 litros por segundo, a las 8:30 incrementa 4, después a las 9 disminuye a 2.5, a las 9:30 a 2 y finalmente a las 10 horas 1 litro por segundo. Bien, entonces, bajo esa perspectiva, yo necesito entonces un volumen de muestra compuesta de 15 litros. ¿Cómo yo aplico la fórmula que está en la norma para poder determinar la cantidad de muestra simple que yo necesito en cada uno de estos intervalos para obtener entonces mi volumen de muestra compuesta de 15 litros? ¿Sí queda comprendido el asunto? Vean, de entrada necesitamos, dejen ver si lo tengo acá. Acá está la fórmula. Ay. Esa es la fórmula que viene en la norma. Necesitamos entonces determinar el volumen de muestra simple en cada intervalo para lograr obtener un volumen de muestra compuesta de 15 litros. ¿Cómo ustedes razonan esta fórmula que está en las normas? Ya sea que la vean aquí o que vean en la norma. Pues digamos, nada más debemos hacer fracciones, ¿no? Sí, de entrada. ¿Cuáles son esas fracciones? El caudal que dice entre el caudal total de cada hora. Bien, aquí yo tengo un error. Estas diapositivas tienen un error. Me gustaría saber si esta suma de caudales son 11.1 litros por segundo. Sí. Bien, entonces, siendo así, ¿qué más podríamos hacer? Entonces, si sacamos QI, sería entonces el caudal ¿no? QI sería 1.6, sería 4, sería 2.5, sería 2 y 1. Y QT, el caudal total, sería este. Entonces tenemos un caudal instantáneo entre el caudal total durante ese muestreo y en litros por segundo. ¿Sí queda claro la fórmula que viene en la norma? Bien. Sí.
Ahora, verifiquen estos datos, por favor, a ver si son correctos. Volumen total tomado. No sé, no entiendo por qué está esta parte. Esto no le hagan caso. Recuerden que simplemente estamos con estos datos. Y retomen entonces el caudal total de 11.1 litros por segundo para poder enfrentar el elemento que está indicado aquí. Sí, sí están bien. Bueno, entonces, tengan en cuenta que si nosotros pensamos simplemente tomar 2 litros cada intervalo horario, esta forma de poder hacer el monitoreo no está en función del caudal que está cruzando por por un canal parcial o por un conducto cualquiera que sea. Entonces, de esta forma, tomando la fracción QI sobre QT y lo multiplicamos por 15, ¿de acuerdo? Tendríamos que para la primera hora, o el primer intervalo horario a las 8 de la mañana, tenemos que tomar 2.16 litros. A las 8:30, 5.4. Y así sucesivamente. Si sumamos todos estos, nos tienen que dar 15 litros. Bueno, entonces de esta forma es como tenemos que imaginar, o más bien emplear, la normatividad para determinar un volumen de agua pues compuesta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces márquenlo como un elemento a razonar. Básicamente, entonces nos indican que el muestreo, o más bien el plan de muestreo, es colectar 15 litros de agua para poder enfrentar diferentes tipos de parámetros. Como les había comentado, entonces la cantidad de agua que tenemos que colectar va a estar en función de las necesidades del laboratorio, de las pruebas de tratabilidad que nosotros vayamos a realizar con respecto a nuestro caudal de agua, cualquiera que este sea. El caudal de agua que nosotros tenemos que colectar va a estar en función, más bien, el volumen de agua que tenemos que colectar va a estar en función del caudal que cruza en un determinado intervalo del tiempo. Es la razón de que el volumen de la muestra simple no sea más que multiplicar el volumen de la muestra compuesta necesaria por la fracción de los caudales instantáneo y total que vamos a encontrar en el proceso. Entonces, esto ténganlo por allí, porque es muy común que en los problemas que se vayan a generar para un proceso de PETARS tengan que indicar el volumen de la muestra simple. Muy bien, pues bueno, jóvenes, pues entonces nos vemos mañana. No pierdan de vista esto, por favor.